Existiendo libre de riesgos y amenazas. Gracias, Jess. Te iba a decir verdad lo del tema de la grabación. Entonces, bueno, nada, bienvenidos nuevamente a todos y todas a este espacio. Qué bueno tenerlos nuevamente aquí, a los que han podido conectarse. Para los que van llegando, nuevamente, el taller de hoy se llama Navegando y existiendo en el Internet, libre de riesgos y amenazas. Vamos a hablar entre otras cosas y vamos a aprender además cómo reportar comentarios racistas, xenófobos y sobre todo de cómo habitar en el Internet de una manera mucho más segura y más consciente. Entonces hoy vamos a salirnos un poquito del esquema que ya veníamos trabajando. Recuerden que en el primer y segundo módulo aprendimos un poco sobre lo estructural dentro de nuestras organizaciones afroindígenas, de acuerdo a ese actuar social que llevamos en nuestras organizaciones. Y ya hoy vamos a aprender un poco más sobre todo lo que tiene que ver con la discriminación y demás fenómenos que encontramos, sobre todo cuando navegamos por Internet. Entonces, antes de arrancar, quiero comentarles más o menos cómo va a ser la dinámica. Entonces, en medio del taller vamos a tener una pequeña encuesta para que ustedes puedan responderla. Les va a aparecer como un cuadrito y la idea es que ustedes respondan de acuerdo a lo que consideren. Y vamos a dejar el espacio de preguntas y aportes, como ya lo veníamos haciendo antes, para el final. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a pasar aquí la diapositiva. Entonces, vamos a partir de la base de qué es el racismo. Entonces, de acuerdo a este concepto que tenemos aquí, racismo son esos prejuicios hacia las personas que pertenecen a pueblos étnicos. Y aquí quiero que nos detengamos un poco en la palabra prejuicios, porque a veces la escuchamos mucho, digamos, bueno, eres prejuicioso, una persona prejuiciosa, pero no entendemos qué es prejuicio. Y el prejuicio es precisamente un juicio que hacemos antes de conocer o antes de entender algo o a alguien. Entonces, esa idea es esa idea que ya traemos armada en la cabeza sobre alguien, ya sea por su color de piel, por su forma de vestir, por el lugar de donde viene o su forma de hablar. Entonces, un prejuicio no describe a la persona que tenemos enfrente, más bien describe la idea que ya traímos nosotros de antes. Por eso, de hecho, si se dan cuenta, la palabra tiene el pre de antes, un juicio que hacemos antes de incluso conocer o ver a una persona. Y lo peligroso de esto es que hace que normalmente veamos una realidad distorsionada, porque como les decía, muchas veces esos juicios que hacemos antes no van de acuerdo a la realidad de la persona o de la situación. Entonces, esa distorsión con el tiempo profundiza cada vez más el rechazo y la discriminación hacia los pueblos étnicos, sobre todo hacia los pueblos étnicos, y más en un país como Colombia, que tiene una gran diversidad étnica. Entonces, normalmente esto no se queda en la calle, esto no se queda en la oficina, eso no se queda en una situación que suceda en una fila de banco o lo que sea. Esto ya se ha trasladado mucho más a el Internet. Entonces, el tema con que se haya trasladado a estas esferas como lo es el Internet es que se ha multiplicado mucho más. Entonces, hoy vamos a mirar precisamente de varios ángulos lo relacionado con la discriminación, desde lo legal, desde lo social y desde lo práctico. Entonces, un momentico. Chicas, por aquí me está llamando, disculpe, Zuli, a ver si se pueden comunicar con ella, porfa, seguramente es para el Claro tema que del sí. link. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces, eso como primera cosa, como para entender un poco el concepto de racismo. Entonces, yéndonos más a una definición legal, eh, vamos a tratar de definirlo desde una definición estándar. Entonces, eh, esto no es solamente, el racismo no es solamente una opinión o una sensación, es algo que de hecho ya ha sido definido internacionalmente. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una convención, que es la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y esta convención entró en vigor en 1969, o sea, 4 años después. Y pues en esta convención, en su artículo primero, se establece que se entiende por discriminación racial cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia hecha por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, cuyo propósito o efecto sea anular o limitar el reconocimiento y el goce igualitario de los derechos humanos y las libertades fundamentales de una persona. Entonces, ¿por qué es importante que conozcamos esto? Eh, Esto nos brinda una base sólida, no solo para reconocer que la discriminación está o se da cuando la vemos, sino que también nos permite saber que existe un marco jurídico internacional que la reconoce como una violación de derechos y no como una simple diferencia de opinión, porque encontramos muchas veces que el racismo se esconde tras de una opinión o tras actos que consideran costumbres. Entonces, esto le da una base sólida para decir, "Ey, esto no es una opinión, esto es un acto de racismo". Entonces, hay un respaldo, de hecho, jurídico internacionalmente que lo encuentra definido y de hecho países como Colombia que lo han adoptado tienen reglas, leyes y normas que van en contra del racismo también. Entonces ya eso lo vamos a ver más adelante también, pero eso como una definición estándar de lo que se entiende como racismo internacionalmente. Ahora bien, eh, a partir de esta definición legal, quiero que podamos identificar el racismo desde sus distintas formas, porque no existe una única forma de racismo. De hecho, hay múltiples formas de racismo que, como les decía, muchas veces se esconde tras una opinión o tras un acto o una acción que se considera como una costumbre. Entonces, el racismo no se ve igual siempre, pero se ha estandarizado tres tipos de racismo. El primer racismo, primer tipo de racismo es racismo estructural. Muchas veces decimos o escuchamos en las noticias, no, que en Colombia existe el racismo estructural y no entendemos a qué se refiere. Entonces, el racismo estructural es ese que atraviesa toda la sociedad, es decir, la historia, la cultura, la economía, las relaciones de poder. Y en este tipo de racismo se ubica a los pueblos étnicos en desventaja, una desventaja en temas de tiempo, en temas económicos, aunque nadie lo diga o no exista una ley que lo ordene así, igual este tipo de racismo logra atravesar toda la estructura de la sociedad y pues termina evidenciándose en actos de todo tipo dentro de una sociedad. Entonces, entendido así, el racismo estructural siempre sobrepone a una comunidad sobre otra, dejando en desventaja sobre todo a pueblos étnicos, en el caso de un país como Colombia, en una desventaja sostenida en el tiempo. Entonces, el segundo tipo de racismo es el racismo institucional y este se reproduce normalmente dentro de las instituciones concretas, es decir, dentro del Estado, dentro de la policía, dentro de un sistema educativo, dentro de un sistema de salud y se manifiesta a través de políticas o prácticas que muchas veces, sin ser intencional, aparentemente, terminan perjudicando a un grupo étnico. Entonces, por ponerles un ejemplo, ese tema de perfilamiento dentro de las Fuerzas Armadas, donde muchas veces, bueno, tenías que tener ciertas características físicas y étnicas para poder ser parte de las Fuerzas Armadas o en este caso ocupar rangos en ella. Entonces, ese es un ejemplo o en el sistema de salud, donde a veces si hacías parte de algún grupo, podías ser rechazado o discriminado. Se ha visto mucho. Y bueno, ya veremos un ejemplo de racismo institucional dentro de la policía, que es uno de los ejemplos que traemos el día de hoy dentro del taller, donde una mujer que hace parte de la institución es reprendida por su superior por aparentemente no estar peinada. Ella es una chica de cabello afro que dice estar peinada, que ya bueno, igual lo vamos a desarrollar más adelante. Pero este es un tipo de racismo institucional. Ya va mucho más enfocado a una institución en sí.
Y el tercer tipo de racismo es racismo cotidiano y es ese que vivimos en el día a día, en comentarios, en chistes, en miradas, en actitudes, normalmente hacia una persona que tiene un origen étnico o racial. Y muchas veces pasa que viene disfrazado de broma o de costumbre, como les decía antes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la costa, en Cartagena, donde yo vivo, diariamente hay chistes racistas que se han ido normalizando y que la gente ha aceptado, que de hecho, si como persona perteneciente a una etnia reclamas o porque no te gusta, entonces terminas más bien reprendido por la persona que te hace el comentario racista. Entonces, ha sido tan normalizado que se ha convertido ya en un problema que para muchos de hecho no es un problema. Entonces, hasta dónde, para que vean hasta dónde ha llegado el racismo cotidiano, se presenta en situaciones diarias y lo vemos mucho también en redes sociales ahora, en internet. Entonces, vamos a lanzar la primera encuesta para saber un poco qué piensan ustedes. Ahí les tiene que estar apareciendo. Entonces, aquí lo que se pregunta es, de estos tres tipos de racismo que presentamos ahorita, ¿cuáles consideran que ves con más frecuencia en tu entorno o redes sociales? ¿El racismo estructural o el institucional o el cotidiano o los tres por igual? Entonces, queremos saber ustedes cuál es ese tipo de racismo que más viven diariamente. Entonces vamos a dar un minutico, que esto es una pregunta corta. La idea es que todos puedan responder y así poder saber cómo lo viven ustedes eh, como organizaciones o como personas pertenecientes a un grupo étnico, que al final de cuentas somos quienes vivimos eh, este racismo normalmente. Entonces, y aquí vamos por 5 respuestas. Ahí vamos viendo. Hay un empate entre el estructural, el cotidiano y los tres por igual. Entonces, vamos a darle unos 30 segunditos más. Tenemos 6 respuestas de 13 personas que están participando. Ya vamos por el 50% de la participación. Unos segundos más y continuamos. Listo. Ok, entonces si se dan cuenta, no sé si de pronto a los demás les sale, creería que sí. Estamos viendo allí. Esto nos confirma algo muy importante y es que no existe un solo tipo de racismo y muchas veces conviven al mismo tiempo, por eso de hecho se pone aquí los tres por igual porque es muy posible, de hecho eso sucede, que simplemente se pueda vivir los tres racismos al mismo tiempo y pues justamente vamos a ver cómo estos tipos de racismo se manifiestan en Internet con casos reales y documentados pues en Colombia, básicamente. Entonces, bueno, muchas gracias por responder. Vamos a finalizar aquí la votación. Un momentito. Creo que allí vamos a cerrar por acá. Listo. Entonces, bueno, vamos entonces a la parte de los hechos concretos. Es que tiene que ver mucho con la violencia racista en redes sociales. Eh, Aquí en Colombia, este racismo en redes se manifiesta principalmente a través de discursos de odio, estigmatización y acoso digital. Y esto pues no les pasa a todos por igual. Eh, Más bien afecta de manera desproporcionada a los liderazgos políticos afrocolombianos e indígenas, a las mujeres y a los periodistas, sobre todo. Entonces, creo que hemos sido testigos durante los procesos electorales que hemos vivido. Es reciente que teníamos un aspirante a presidencia indígena, ya vimos cuántos comentarios racistas, clasistas recibieron, o por ejemplo nuestra anterior vicepresidenta, que en su momento también fue víctima de discursos, de actos y comentarios racistas, por parte no solamente de personas del común, sino incluso líderes
y también políticos dentro de la misma esfera política. Entonces, eso como por una parte. Eh, Acá les manifestaba que un grupo de expertos de la ONU en 2025 destacó algo que ya mencionamos, que el racismo en Colombia es sistemático y estructurado. Entonces ya ustedes pueden entender qué es el racismo estructural. Entonces, y que normalmente este racismo va en detrimento de los pueblos étnicos. Y pues hay algo más que quiero que tengan presente y es que los señalamientos políticos y económicos normalmente generan estereotipos que son muy dañinos para la cohesión y la paz de las personas negras e indígenas en Internet. Entonces, como les decía, les ponía el ejemplo de las dos, bueno, la candidata y la vicepresidenta que personas negras e indígenas que pues han recibido y se ha notado allí pues cómo estos estereotipos han ido dañando pues los entornos porque se nota mucho el odio y los discursos de odio en estos medios digitales. Entonces, ahora les quiero mostrar unos casos, estos 5 casos que han sido documentados para que veamos con claridad. Creo que me imagino que muchos de ustedes los vieron o los que no, pues como para que entiendan un poquito. Por lo menos acá arribita, si se dan cuenta, no sé si algunos la vieron en las noticias, fue bastante conocido este caso y es una mujer que fue grabada lanzando ataques racistas contra quien en su momento fue nuestra vicepresidenta, Francia Márquez. Y pues este episodio circuló bastante en redes sociales. Este ejemplo, por ejemplo, es un claro o se evidencia la violencia política, porque de hecho aquí dice como, bueno, una persona negra, no la compara con un animal, que no tiene las capacidades por ser casi como un animal y de hecho esta persona se le inició un proceso y se le dio una condena por ese acto y por esos comentarios racistas. Por ejemplo, acá tenemos también el caso, no sé si también lograron verlo, un hombre en Cali que lanzó insultos racistas a un agente de tránsito. Pues en medio de todo comienza a insultarlo, a agredirlo, a decirle, pero todos sus insultos van relacionados con sus características físicas, con su raza, con su etnia. Entonces, esto es un ejemplo de, en este caso, racismo cotidiano. Se da, vas a trabajar y terminas encontrándote con una persona racista que comienza pues a hacerte malos comentarios y a enfrentar un problema pues con ataques a tu etnia y a tu raza. Y bueno, acá les mencionaba antes el caso de la mujer policía que fue estigmatizada por su cabello por otro policía, al parecer un, un alto cargo de la policía, una persona que estaba a cargo, le pide que se peine y ella le está manifestando que ella ya está peinada y de hecho la manda a callar y demás. Entonces, pues eso también era un caso que les queríamos mostrar. Y por ejemplo, acá el caso de una periodista que fue agredida por una mujer racista en Bogotá. La periodista toma el servicio público, se monta en el bus y pues recibe comentarios relacionados con su color de piel por una persona X en el bus, una mujer, una señora, que al final termina disculpándose, pero o sea, son actos que diariamente te los puedes conseguir en cualquier parte. Entonces, por lo menos ella es una mujer que se dedica al ejercicio del periodismo. Entonces, muchas veces son personas que terminan siendo víctimas también directas e indirectamente de la discriminación y del racismo. Y pues por último, el caso del alcalde de Bogotá, que estigmatizó a la comunidad indígena en 2025 con todo el caso de los indígenas que se encuentran en los parques de la ciudad de Bogotá. Entonces, este último caso es clave porque nos muestra que el racismo también puede venir desde el poder político, porque les decía antes, no solo entre ciudadanos comunes, sino que cuando una figura de autoridad estigmatiza a una comunidad étnica, el impacto es todavía mayor, porque viene acompañado del peso simbólico de su posición. O sea, es un alcalde manifestando, lanzando acusaciones pues para una comunidad, sí. Entonces, como vieron, estos son 5 casos que representan los 3 tipos de racismo que mencionamos antes, el racismo estructural, el institucional y el cotidiano, y no son casos aislados, son un patrón si se dan cuenta. Cuando hay una discusión, cualquier pelea, si es contra una persona
de una etnia o raza, se dan cuenta los ataques siempre van dirigidos a eso, a ponerlos por debajo y a sentirse superiores de la persona que haga parte de la etnia como tal. Ahora quiero que, pues, se dan cuenta aquí en la diapositiva y hagamos una pregunta clave. ¿Todo lo que se dice en Internet es cierto? ¿De dónde viene todo eso? Entonces, según la UNESCO, las causas del discurso de odio son complejas. No es una sola cosa, no hay un solo motivo por el cual las personas emiten discursos de odio en las redes sociales, en Internet. Esto está relacionado básicamente con la historia, con las dinámicas de poder, con la exclusión y con la discriminación contra los grupos raciales, no solamente contra los grupos raciales, sino que también contra todos los grupos de género o contra cualquier otra identidad. Entonces, aquí quiero que podamos aprender un concepto que nos va a servir mucho para identificar esto en el día a día y es que UNICEF, por ejemplo, definió que existen dos tipos de discriminación digital, ya acá en el ámbito digital como tal. Y la primera es la discriminación abierta y son esos ataques directos que son evidentes, que son contra una persona o un grupo vulnerable y son fáciles de identificar porque simplemente está explícito el mensaje y la ofensa y pues el mensaje de odio que se quiere transmitir. Entonces, allí en ese caso estamos hablando de una discriminación abierta. Pero además de eso, tenemos un tipo de discriminación que es la discriminación sesgada. Muchas veces escuchamos también todos los relacionados con que, bueno, existe un sesgo, existe un sesgo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son expresiones que están encubiertas, que refuerzan los estereotipos y que muchas veces disfrazan o se disfrazan de humor, más bien. Muchas veces están disfrazadas por humor o se justifican con frases como, ay, no es por yo ser racista, pero yo siento que los negros son muy escandalosos, por ejemplo. O sea, ese tipo de frases a veces es difícil de detectar y porque pues son las más peligrosas en sí, porque llevan un mensaje de odio escondido en una justificación o muchas veces en humor. De hecho, casualmente veía por allí, o sea, en un programa de televisión, de estos de viajes por el mundo, no sé qué, que lo televisan por los canales nacionales, y un humorista lanzaba un chiste y era un chiste súper racista y pues todos allí riéndose, felices, no sé qué, y esa es un chiste que está siendo mostrado en televisión nacional y era un chiste de hecho, bueno, también contra la anterior vicepresidencia de Francia Márquez, relacionado con el tema de monos y demás. Entonces, normalmente estos son los más peligrosos porque evidencian que hay un racismo, pero lo esconden y lo justifican. Entonces, ahora, eh, muchas veces quizás no nos hemos preguntado esto, pero ¿por qué una persona normalmente cae más fácil en estos discursos que otras? Porque de pronto a veces tenemos una abuelita, un tío, un primo que ve un meme o ve cualquier tipo de publicación y van creyendo de una lo que ven, pero hay personas que dicen, no, esto no es cierto, o esto es evidentemente un acto racista, o aquí se maneja un discurso de odio. Entonces, normalmente las personas con bajos niveles de empatía, no logran comprender profundamente las realidades de otro y terminan contagiándose de xenofobia o terminan contagiándose de discriminación. ¿Por qué? Porque no logran ponerse en los zapatos del otro. Entonces, aquí, se pueden contagiar de xenofobia? Normalmente personas que no logran ser empáticas, personas que no logran ponerse en los zapatos de otro. Y digo contagiarse porque así funciona. Todo este tema de la discriminación, el racismo, la xenofobia es como si fuera un virus, se transmite ya sea por el miedo, se transmite por el prejuicio y por sobre todo a través de un medio muy ahora que son las redes sociales. Es un medio por donde se transmite la información súper rápido. Entonces, por eso se dice que el antídoto contra la xenofobia, contra la discriminación, es la empatía. Literalmente es la empatía, porque es lo que te va a permitir ponerte en el lugar de otro, pensar y respetar además al otro. Entonces, eso como por esa parte.
Ahora, te- eh, siendo la internet como un entorno tan libre donde todo el mundo opina, donde todo el mundo aparentemente tiene derecho de decir lo que quiera. La pregunta es, ¿hay algo que como organización o yo como persona pueda hacer frente a esta situación, frente a actos racistas, frente a discursos de odio? Y la respuesta es sí. Y pues la idea es que en esta última parte del taller podamos aprender cómo actuar. Entonces la idea es darles recomendaciones concretas y enseñarles paso a paso a cómo reportar este tipo de contenidos en las plataformas que más usamos. Estoy hablando de X, bueno, que creo que no la usan muchas personas, pero sobre todo Facebook, que es la segunda plataforma más usada en Colombia después de WhatsApp. Y pues también Instagram, que también es una plataforma. Y de hecho que si aprendemos a denunciar o a reportar en esta plataforma, se nos va a hacer mucho más fácil hacerlo también en otras plataformas. Entonces, antes de entrar en eso, la idea es que tenerles tres recomendaciones. Primero, la idea es que aprendamos a seguir con intención, es decir, sigamos a personas que realmente merecen nuestro tiempo y nuestra atención. Muchas veces, bueno, en algún momento me acuerdo yo que muy joven cuando creé Facebook y no sé qué, pues en el afán de tener muchos amigos comenzábamos a agregar y a seguir a todo el mundo. Ya luego me tocó hacer como un borrar todo eso, pero aquí lo importante es seguir con una intención realmente. Si tenemos personas que simplemente hacen contenido que no van de acuerdo a nuestros valores, a lo que consideramos o a lo que queremos, la idea es no seguir y no replicar este tipo de contenidos. Lo segundo es seleccionar las fuentes. No toda cuenta que comparte una noticia o una opinión es una fuente confiable. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque de hecho con la IA esto se ha convertido también en un problema. Y ahora con la IA se pueden cambiar las voces, se puede cambiar la cara, mira, puedes poner a bailar hasta una persona que no sabe ni bailar, o sea, pueden hacerse tantas cosas, entonces ahora es muy importante el tema de poder confirmar las fuentes antes de compartir o replicar una información. Y sobre todo ahora en este tiempo que pues políticamente nuestro país está viviendo, y bueno, eso se ha denotado sobre todo en las redes sociales, hay muchos ataques los unos contra los otros, entonces es muy importante eso, poder comprobar la fuente antes de compartir o repostear cualquier noticia. Y lo tercero es, en caso de que recibamos algún tipo de ataque, respirar antes de reaccionar. Eso es lo más importante. Tratemos de no responder de pronto a ataques de manera airada. Entonces, lo primero es respirar, analizar el mensaje que estamos recibiendo, viendo y después reaccionar. Ese orden importa muchísimo y parece una bobada, pero cuando actuamos con rabia en las redes sociales, a final de cuentas, eso también, pues, genera. Recuerden que en las redes sociales se maneja mucho el tema de los algoritmos y de acuerdo como sea reposteado, sea para bien o para mal, eso le genera siempre también viralidad a los contenidos. Entonces, no se trata solo de reaccionar por reaccionar, sino que sepamos a qué reaccionamos y la idea es que siempre analicemos bien los contenidos que estamos viendo. Y bueno, algo muy importante es que la respuesta a la xenofobia en cada red social es muy diferente. No se maneja igual en X. Cuando les hable de X es el mismo Twitter que ahora cambió de dueño, ustedes saben, y ahora se llama X. Entonces, no es igual repostear en X que en Facebook, ni tampoco en Facebook igual a Instagram. Entonces, la idea es que hoy podamos aprender cómo repostear en estas redes sociales. Entonces, vamos a empezar aquí aprendiendo a repostear, a reportar o a denunciar contenidos en lo que se llamaba Twitter, que hoy en día es X. Entonces, em, la idea es que normalmente aprendamos a denunciar, primero identificar cuando un contenido pues es abusivo, es perjudicial o maneja lenguajes de odio. Eso como primera cosa. Entonces, aquí, pues la idea es que primero aprendamos y encontremos dónde se denuncia. Entonces aquí les puse como un ejemplo. Este ejemplo es de un caso que está sucediendo mucho, por ejemplo, en España
Y de hecho me tomé el trabajo de entrar a X y buscar uno de pues un post de estos que fuera bastante explícito, en el que aquí si se dan cuenta y leen a detalle, ahí hay mucho ataque contra los musulmanes, contra los africanos, por todo el tema de de la migración hacia Europa. De hecho en este video que se está reposteando aquí, es un video de donde están atacando entre varios españoles a una persona que al parecer es musulmán africano. Entonces, pues yo lo que hice aquí fue en esta Xita que está a la derecha en la parte superior, arriba habían tres punticos. Entonces, le doy en esos tres punticos y aquí me salen estas opciones. Entonces, aquí en la opción de denunciar post, le doy clic ahí y de una me pregunta, ¿qué quiere denunciar? Entonces aquí, ya sea odio, abuso o acoso, discurso violento, contenido multimedia, y de esta solo nos va a permitir marcar una sola. Entonces, en este caso, pues yo identifico que es un post que tiene odio, abuso y acoso. Le doy aquí, clic en odio, abuso y acoso y pues de una se envía mi queja. Bueno, le doy en siguiente, se envía la queja y nos dice, bueno, gracias por ayudarnos a que X sea mejor para todos. Y pues también incluso nos dan la opción de silenciar a esa persona. Pero ya con ese reporte, la red social empieza a analizar y a estudiar eh, si de pronto hay actos racistas, si hay discursos de odio, y de acuerdo a ese estudio que se haga, se puede pues eliminar la publicación y le pueden además suspender la cuenta a la persona. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta aquí, dice garrote a los negros, pero entonces la palabra negro, como la aplicación ya la identifica como una palabra que se usa normalmente para lanzar comentarios racistas, si se dan cuenta aquí lo escriben con un 3 un cero y un signo de peso, de dinero para que la plataforma no lo identifique. Sin embargo, por eso es importante el tema de la denuncia y que identifiquemos estos casos para, pues, reportarlo. Porque muchas veces vemos videos también, no solamente de temas de discriminación, sino también temas sexuales, de niños expuestos, todo eso también lo podemos reportar de esta manera en esta red social. Entonces, vamos ahora a Facebook. Entonces, ¿cómo reporto comportamientos inadecuados u ofensivos en Facebook? Lo mismo, la idea es que, bueno, vamos bajando, vemos un contenido que reportar, entonces tocamos en el enlace reportar. Entonces aquí también les tengo un ejemplo parecido. Entonces, digamos, acá tenemos una, una noticia. Esta no la reporté porque evidentemente, bueno, no es un caso. Estaba buscando algo en Facebook, pero bueno, no encontré. Entonces aquí Facebook tiene lo que se va publicando, tiene tres punticos. En estos tres punticos, la idea es que si queremos reportar, dado el caso, le damos aquí, luego nos va a aparecer, cuando leemos esos tres punticos, nos aparecen estas opciones. Entonces le damos aquí en reportar publicación y una vez que le damos en reportar publicación, nos aparece eso. ¿Por qué quiere reportar esta publicación? Y aquí tenemos las opciones. Entonces, aquí, si de pronto tiene que ver con un menor de 18, bullying o acoso o abuso, suicidio o autoagresión, contenido violento perturbador. O sea, por ejemplo, en este caso, no sé, digamos que es un caso de perturbador o incita al odio. Entonces, aquí le damos y nos va a aparecer este. Entonces, acá nos va a decir, eh, eh, qué tipo de perturbación o te parece terrorismo, parece una amenaza creíble para la seguridad, incita a la violencia, parece un crimen organizado, promueve el odio. Normalmente cuando son de pronto publicaciones racistas, podemos decir promueve el odio. O si de pronto vemos que es una publicación que tiene todo un tema que veo mucho en Facebook también de maltrato animal, aquí. Entonces tienen todas estas opciones en caso que quieran reportar cualquier tipo de acto, discurso de odio o acto racista dentro de las redes sociales. Este es el caso de Facebook. Y bueno, en Instagram igual. Instagram es muy parecido a Facebook, también tiene tres punticos en cada parte. Entonces aquí lo que se hace es lo mismo. Le das en los tres punticos y aquí en los tres punticos de uno te lanza las opciones y tienes la opción de reportar y es muy parecido. Facebook, recuerden que Facebook e Instagram son de la misma casa, entonces pues en este caso son muy parecidos. Y pues bueno, eso, eso es todo. El taller de hoy iba enfocado básicamente a enseñarles un poco cómo entender
todo el concepto de discriminación y pues también que ustedes pudieran conocer a detalle cómo hacer reportes dentro de las redes sociales que normalmente estamos utilizando. Entonces, con esto cerramos y pues abrir un espacio para que puedan hacer preguntas que quieran y además de eso aportes si es el caso. Entonces, pues bueno, los escucho y bueno, Yes.